Hola a todos, buenas tardes. Estamos comenzando con el segundo video que tiene que ver también con la ley de Ohm, pero en este caso vamos a llevarla a la práctica y vamos a hacer ciertos cálculos para que ustedes entiendan cuál es la utilidad de esta ley. Para eso les preparé algunos ejemplos prácticos y relacionados con el mundo del sonido y de la iluminación. Quiero aclarar antes que nada que estuvimos haciendo algunas mejoras en el estudio, vino el carpintero y van a ver que este mueble, que en el video pasado estaba torcido unos 30 grados más o menos, se desarmó, se volvió a armar y ahora está derecho. Dicho esto, los invito a que pongan una pausa en el video, que vayan a buscar un lápiz, un papel y una calculadora, si es científica mejor, y me acompañen con los cálculos que les voy a proponer en todo este video. Bien, espero que ya tengan los elementos. Vamos a poner pausa un par de veces en el video para que ustedes puedan trabajar tranquilos. Como vimos en el video anterior, las tres variables fundamentales de la ley de Ohm son la tensión, que les aclaro que también se puede encontrar como fuerza electromotriz o como diferencia de potencial, que como dijimos es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones y se mide en voltios. La corriente, que es el movimiento ordenado de los electrones que circulan por el circuito en unidad de tiempo y se mide en amperes, y la resistencia, que es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Estas tres variables se encuentran relacionadas por la ley de Ohm, que, insisto, dice que la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. Es decir, es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, para llevar todo esto a una hoja con un lápiz y un papel, tenemos que ponerle un símbolo a cada una de las variables. Entonces, la tensión tiene el símbolo este que van a ver en la placa. Como pueden observar, está compuesta por dos líneas, una más larga y una más cortita. La línea más larga indica el positivo y la más cortita el negativo. Acá nos estamos refiriendo a una fuente de tensión de corriente continua, donde podemos diferenciar cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. La corriente va a venir simbolizada por una flechita. Esa flechita indica en qué dirección se mueve la corriente. Acá voy a hacer un paréntesis y les voy a explicar algo que no influye en los números ni en la resolución del circuito, pero es un dato de color que siempre me gusta comentar. En toda la bibliografía ustedes van a ver que la corriente eléctrica siempre está simbolizada saliendo del positivo de la pila o la batería y entrando en el negativo. La realidad, o sea, en el mundo real, en el mundo de la física, sucede lo inverso. Es decir, la corriente sale del negativo, porque los electrones están concentrados en ese borne, e ingresan al borne positivo, que justamente por ser del signo opuesto los atrae. ¿Por qué entonces en la bibliografía está al revés? Porque cuando se descubrió el fenómeno de la corriente eléctrica no se sabía bien cuál era el corpúsculo que circulaba por el circuito. Se sabía que algo circulaba, pero no se sabía qué. Cosa que después se dieron cuenta que era al revés, pero que no influye ni en los cálculos ni en los valores finales, así que lo dejaron como estaba. Por último, vemos a la resistencia, que se simboliza con este simbolito que ven ahí que parece un resortecito o algo así. Bueno, ese es el símbolo de la resistencia. Entonces, el circuito fundamental sobre el que vamos a trabajar va a estar compuesto de la fuente de alimentación, los dos conductores por donde circula la corriente y la resistencia. En el primer ejemplo, un ejemplo clásico, vamos a calcular la corriente que consume una estufa. La estufa tiene una resistencia de 44 ohms y vamos a calcular su corriente en dos situaciones. Primero, cuando se la conecta a 220 volts. Y luego, cuando se la conecta a 110 volts. Una estufa, que es una resistencia pura, si soporta 220 volts, se la puede conectar tanto a 220 como a 110. La pregunta que vamos a hacer es primero, ¿qué corriente circula por la estufa en cada caso? Y luego, ¿en qué situación calienta más? ¿Cuando está conectada a 220 o cuando está conectada a 110? Este ejemplo vamos a hacerlo juntos
Entonces ahí tenemos el enunciado: calcular la corriente que consume la estufa, que tiene una resistencia de 44 ohms cuando se la conecta a una tensión de 220 volts. Bueno, primero ponemos los datos, que son tensión igual a 220 volts, resistencia 44 ohms. Luego ponemos la fórmula de la ley de Ohm: I es igual a B dividido R, o sea 220 volts dividido 44 ohms. Eso nos da como resultado 5 amperes. Esa es la corriente que consume conectada a 220 volts. Bueno, los invito ahora a que ustedes resuelvan la segunda parte de esta problemática, que vamos a llamarlo ejercicio 1, que sería calcular la corriente que consume esta misma estufa con una resistencia de 44 ohms, pero cuando se la conecta a 110 volts. Bueno, en este caso la estufa va a consumir la mitad de la corriente que consumía en el caso anterior, porque justamente la tensión también es la mitad. Este resultado parece bastante obvio y nos lleva a pensar que la estufa va a calentar la mitad. Bueno, habiendo entendido el ejemplo anterior de la estufa, espero que así haya sido, vamos ahora a un ejercicio. En este caso sí, ya vamos a entrar en el mundo del espectáculo y vamos a ver si podemos calcular la resistencia de una lámpara par 64 que funciona con 220 volts. Entonces, los datos que tenemos en este caso son los siguientes. La tensión de alimentación de la lámpara van a ser 220 volts. Y la corriente que circula por la lámpara, supongamos que la hemos medido, es de 4,55 amperes. Estos son valores reales. Entonces lo que habría que hacer en este caso, teniendo esos dos datos, es calcular cuál es la resistencia interna que tiene el filamento de esa lámpara. En este caso, la ley de Ohm no se utiliza con la fórmula original o la fórmula principal que dice que I es igual a B sobre R, sino que hay que despejar la resistencia. Bueno, a manera de ayuda, les comento que lo que está dividiendo en un término pasa multiplicando para el otro y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Conceptos fundamentales de matemática de segundo año, primer año, bueno, por ahí. Vamos a ver si les sale el ejercicio. Ponemos pausa nuevamente, lo resolvemos y en un ratito le vuelven a dar play para ver si lo hicieron bien. Bueno, ¿llegaron a un resultado? ¿Lo pudieron calcular? El resultado correcto es 48,4 ohms. Esa es la resistencia real que tiene el filamento de una lámpara par 64. La diferencia que tenemos en este ejercicio es que les voy a proponer que dejen la respuesta en los comentarios del canal de YouTube y después entre todos las corregimos. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. ¿Qué tensión necesita una lámpara cuya resistencia interna es de 4,12 ohms y cuya corriente de funcionamiento es de 2,92 amperes? ¿Qué tensión necesita para poder funcionar bien? Es decir, para que con esa resistencia circule esa corriente. Esta lámpara vuelve a ser un caso real de una de las lámparas que todos conocen en el mundo del espectáculo. Les dejo entonces la propuesta de que escriban la respuesta en el canal, en los comentarios, y además del resultado me digan qué lámpara les parece que es o cómo se llama. Como siempre, les pido que a manera de agradecimiento le den like al video y se suscriban al canal. Gracias y hasta la próxima. ¿Y dónde circulan corrientes mucho más chicas? Bueno, en la electrónica. En las placas internas de los circuitos electrónicos, las corrientes que circulan son mucho más chiquitas. Son del orden de los mili o de los microamperes.